Reporte 100. Tengo en el teléfono a Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, de Redim. Le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Juan Martín, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, gracias por hacer visible esta dinámica tan difícil para la niñez en México. Sí, híjole, con esta política pública que se presentó la semana pasada, ¿podemos aspirar a que en algún momento dejen de matar niñas y niños? Lamentablemente no, porque la tradición, digamos, que hemos tenido hasta ahora es que, pues estos son bonitos documentos, pero el problema de fondo sigue estando en la impunidad, que no se ha resuelto, ni hay cambios radicales para poderla frenar. El problema que tenemos es la fragmentación de acciones entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, y eso no está cambiando, y seguimos teniendo como problema que las respuestas que se dan son de carácter mediático, no de carácter contundente, me refiero de acciones concretas. Por supuesto que siempre es bienvenida cualquier intento de política pública. Lamentablemente no es de esta manera como creo que se van a poder cambiar las cosas. Es decir, en el caso de este bebé de 3 semanas de nacido que fue asesinado aquí en Hermosillo, la respuesta de la autoridad sería que la fiscalía detuviera a los responsables y que se les procesara. Efectivamente, es decir, no solamente detener a los responsables, tener una buena carpeta de investigación, sino lograr sentencias. En nuestro país tenemos todo en medios, pero no está en las instituciones, me refiero al avance, como este tema concreto. Y todavía más allá necesitaríamos que niños y niñas puedan, tanto en Hermosillo como en otros lugares de México, salir a la calle, ir a la escuela solos y no estar digamos, enfrentando el miedo y la incertidumbre de poder ser víctima de desaparición o de un homicidio, como en este caso de este bebé y como está sucediendo todos los días a 3.6 niños y niñas que son asesinados o 7 desapariciones diarias. Entonces, reitero, todo eso está muy bien, qué padre que lo quieran hacer, no estamos teniendo la ruta correcta para cumplirlo como Estado mexicano en el orden federal, estatal y municipal. Seguimos con problemas en términos del enfoque de seguridad que está basado en balazos y en militares y en falta de justicia, y eso cruza directamente con el sentirse seguro y el poder literalmente pensar en un futuro, digamos, vivos, ¿no? Sí. Así de crudo es el tema. Me detengo en estos datos que nos proporciona Juan Martín Pérez García. 3.6 niños diario mueren en México, son asesinados en México. Efectivamente, sí, datos oficiales del Secretariado Ejecutivo para la Seguridad. Y 7 desaparecen. Así es, solo en este último año de administración del nuevo gobierno, porque recordemos que la epidemia de desapariciones no es nueva, esto viene de Calderón, se continuó con Peña Nieto, se profundizó y se ha mantenido con el señor López Obrador. Solo en su administración, desde que tomó la responsabilidad como jefe del Estado, el 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 ocurrieron 2.720 desapariciones. Esto es un promedio de 7 desapariciones diarias. Sabemos que más de 1,000 de estos niños y niñas son localizados, no hay datos oficiales para saber si vivos o muertos y siguen negando el acceso a la base de datos para hacerla pública y analizar los avances o retrocesos en todo el país. Es decir, de estos 2.720 niños desaparecidos el año pasado, todo 2019, fueron localizados 1,000, no se sabe si vivos o muertos, pero hay 1.720 entonces que continúan en calidad de desaparecidos. El dato es aproximado, sí, porque, reitero, no tenemos acceso a la fuente, a la base de datos oficial. Sí. Solo lo que se presentó el 6 de enero fue un PowerPoint y esto pues limita mucho el análisis. Sí, aquí en el estado de Sonora, en Hermosillo, también la semana pasada, en la coyuntura, en la nota de la semana, Juan Martín, un niño de 15 años se quiso arrojar de un puente del Morelos, un niño con discapacidad, porque argumentaba él, fue afortunadamente salvado por la policía, por una policía municipal, por un agente de la policía municipal, argumentaba que ya no aguantaba el bullying en la escuela y ya no aguantaba el trato en su casa. Sí, lamentablemente la falta de oportunidades, de certidumbre, no solamente por un tema de violencia militarizada que tenemos en el país, sino también las dificultades que enfrentan niños y niñas en casa
los vínculos afectivos se están rompiendo, hay menos tiempo para hacer vida familiar por largas jornadas de trabajo, por salarios precarios, que llevan a que las familias tengan cada vez más integrantes de su familia obligados a trabajar, y niños y niñas con discapacidad, que en este caso lamentablemente significa exclusión, estar fuera de la escuela, el no tener la posibilidad de movilidad propia, y tristemente está creciendo los casos de suicidio en niños, niñas y adolescentes, pero con especial preocupación en los más pequeños, de 10 a 14 años. Sí. Y nos da cuenta precisamente de las fallas que tenemos como Estado mexicano y obviamente como comunidades y familia para acompañar y dar alternativas de futuro a estas personas. Como respuesta aquí, porque el caso conmovió mucho, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, anunció ayer domingo, Juan Martín Pérez García, director de Redim, que en el próximo ciclo escolar el sistema educativo de Sonora contará con maestros capacitados profesionalmente con contenidos de educación para la salud, sobre todo educación emocional, de manera obligatoria en beneficio de niñas, niños y jóvenes en la entidad. Y yo traigo aquí a colación un debate que ha permanecido en los últimos años en Sonora sobre si ese trabajo lo debe realizar un psicólogo o lo puede hacer el maestro. ¿Es necesario tener un psicólogo por cada escuela? ¿O los maestros están preparados como para atender la salud emocional de los niños? Mira, yo comparto, y lo hemos hablado varias ocasiones en espacios, que son medidas reactivas ante los hechos, pero no tienen sostenibilidad. A los maestros les convertimos en policías para revisar la mochila, se les trata de convertir en psicólogos, se les trata de convertir en administradores para que recolecten la Cruz Roja, que organicen la fiesta. O sea, no es posible humanamente, pero tampoco está en sus competencias ni personales ni profesionales. Son profesores y profesoras que estudiaron para ello, y precisamente por eso hablamos del Sistema Nacional de Protección Integral y del sistema estatal, porque de lo que se trata es coordinarse. Es decir, los psicólogos y todos los servicios de salud están en la Secretaría de Salud, les toca con ese personal, con esos recursos, y para ello existe un mecanismo de coordinación que lamentablemente no usan, que es el CIPINA. En este caso, valdría la pena recordarle a la gobernadora, que además que ella preside este CIPINA de Sonora, que hay muchas otras posibilidades que tienen para articularse con también la Secretaría de Bienestar, o el nombre que tenga en su entidad, porque hay muchísimas formas de identificar de manera temprana los riesgos, no solamente de suicidio, consumo de sustancias, negligencia o abandono, por supuesto si suceden casos de desaparición o reclutamiento forzado, y ahí la articulación es lo central. Lamentablemente el país en su conjunto, gobierno federal y gobiernos estatales, siguen sin entender la necesidad de construir política pública tomando decisiones basadas en evidencias y no en ocurrencias, tomando decisiones articulando lo que existe y no tratando de crear cosas nuevas, y sobre todo poniendo a niños y niñas en el centro. En todo esto lo que necesitamos es hablar con ellos y con ellas, y que nos ayuden con su visión, con el aporte que tienen, junto con sus familias y comunidades, a poder construir respuestas más eficaces y menos reactivas. Es la invitación que le estamos haciendo al jefe del Estado mexicano, al gobierno de la Ciudad de México, a la gobernadora de Sonora, que se relajen, que tomen decisiones basadas en lo que existe en el marco legal y sobre todo pensando que sean sostenibles. Las reacciones mediáticas nos tienen en esta crisis de derechos humanos porque claramente no funcionan y no son sostenibles. Juan Martín, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Gracias, muy buen día. Hasta luego. Buenos días, es el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, y hablando de estas situaciones que se han presentado con niños y niñas en el estado de Sonora en las últimas semanas. Matan en México a 3.6 niños diariamente. Puede redondearlo a 4, lo puede bajar a 3, pero 3 o 4, o digo 1 es mucho. Matan en México y desaparecen 7 diarios, 7 diarios. Reporte 100.